Bar Kokhba, un joven judío carismático, atrajo a millares de jóvenes zelotes a su causa por la liberación de los judíos. Se llamaba a sí mismo el Mesías, el libertador, pero no era más que un impostor, un fraude. Y mucho antes que él, un siglo antes, otro judío afirmó ser el Mesías. De hecho, decía ser el Hijo de Dios. Su nombre era Jesús, un joven carpintero del poblado norteño de Nazaret. ¿Quién era ese Jesús de Nazaret? Comenzamos un nuevo programa de Palabras de Vida. Muchas gracias por acompañarme en el tema de hoy. Soy Robert Costa y tengo algo muy especial que contarte sobre el hombre al que crees conocer, Jesús de Nazaret. Pero antes de comenzar, te invito a visitar el sitio de internet quecurso.es, donde podrás disfrutar de numerosos cursos gratuitos. Cuando caminó por los senderos polvorientos de Palestina, quienes lo escucharon exclamaron: «Ningún hombre habló jamás como este hombre». Vivió 33 años sobre esta tierra, pero toda la historia se data a partir de su nacimiento. Un escritor resumió gráficamente la vida de Cristo en estas palabras. Él dijo: 19 siglos han llegado y se han ido, y todavía es la figura central de la raza humana. Todos los ejércitos que alguna vez marcharon, y todas las naves que alguna vez navegaron, y todos los parlamentos que alguna vez se sentaron, y todos los reyes que han reinado, no han afectado la vida del hombre sobre la tierra tanto como esa única vida solitaria. Muy pocos estarán en desacuerdo con los hechos históricos, o con lo que conocemos como hechos históricos de Jesús. Pero a menos que Jesús sea más que todo eso, no será el verdadero Jesús, el verdadero Mesías. Y al igual que Bar Kokhba, Jesús afirmó que venía del cielo. Él dice en San Juan 6:38, «Porque he descendido del cielo». Y al igual que Bar Kokhba, Jesús dijo que había venido a libertar a los cautivos. Pero Jesús vino a libertar a los hombres de la culpa del pecado por medio del amor, no por la fuerza. Por eso no corresponde la pregunta: ¿fue Jesús el Mesías? Muchos hombres aparecieron durante el primer siglo diciendo que era el Mesías. ¿Qué evidencia tenemos para probar que Jesús era quien decía ser? Bueno, Jesús mismo nos dio la respuesta cuando dijo lo que aparece en San Lucas, capítulo 5, versículo 39. Las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Obviamente, el Nuevo Testamento no se había escrito aún en los días de Jesús. Por lo tanto, lo que Jesús estaba diciendo era algo que el Antiguo Testamento prueba quién y qué es Él. El Nuevo Testamento, escrito después de la muerte de Cristo, es la historia de su vida, su historia registrada por sus contemporáneos. Pero vayamos a las profecías del Antiguo Testamento con respecto al Mesías, el libertador, y veamos si la vida y la muerte de Jesús se cumplen con precisión. En las puertas del jardín del Edén, el Señor le dio a Adán y Eva la primera promesa de un libertador. Y al reprender a Satanás la serpiente, el Señor dijo lo que encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. «Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar». En otras palabras, un día un niño nacería y él quebrantaría el poder de Satanás. Pero al hacerlo, el libertador prometido recibiría una herida dolorosa. Eva esperaba que uno de sus hijos fuera aquel niño prometido. Al igual que muchas madres en Israel, deben haberse preguntado si sus bebés recién nacidos no serían el prometido. 7 siglos antes del nacimiento de Cristo, Dios predijo por medio de Isaías cómo nacería el libertador. Isaías 7:14. «Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Pregunto, ¿tuvo Jesús un nacimiento milagroso? Bueno, Lucas lo describe. Describe lo siguiente acerca del nacimiento de Jesús.
San Lucas capítulo 1, versículos 26 y 27. Y voy a leer otros versículos más hasta el 31. Dice: El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, y el nombre de la virgen era María. El ángel dijo: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Pero hay algo más. Siglos antes del nacimiento de Cristo, Miqueas reveló el lugar en el que nacería el Mesías. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Miqueas dijo que el Mesías nacería en Belén. Sin embargo, el ángel Gabriel fue a Nazaret a 147 kilómetros de distancia para encontrar a María. Escucha esto, hasta una semana antes del parto. Parecería que Nazaret iba a ser el lugar de nacimiento de Jesús. Sin embargo, algo ocurrió, y lo registra Lucas capítulo 2, versículos 1 al 5. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Belén, para ser empadronado con María su mujer. Y San Lucas describe los acontecimientos posteriores a su arribo. Lucas 2, 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Durante siglos, patriarcas y profetas, sacerdotes y escribas, madres y padres, habían anhelado ese momento. Sin embargo, cuando llegó, no hubo trompetas de la fanfarria real. Su nacimiento fue recibido en un humilde pesebre. Y aunque el tiempo y el lugar de su nacimiento habían sido predichos por los profetas, los ángeles tuvieron que anunciar su nacimiento a algunos pastores que cuidaban sus rebaños en el campo. Los ángeles cantaron, Lucas 2:11, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Hasta cumplir los 30 años, Jesús trabajó como carpintero en Nazaret. Entonces, en el 27 después de Cristo, Jesús cerró la puerta de su carpintería y se dirigió al río Jordán, donde millares seguían a su primo Juan el Bautista. Y después que Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán, ingresó en un ministerio que terminaría llevándolo al Calvario. Pero resulta que siglos antes, Isaías había predicho la obra del Mesías con estas palabras. Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a consolar a todos los enlutados. 7 siglos después, en la sinagoga, Jesús se paró y leyó en su ciudad este mismo texto que Isaías había escrito tiempo atrás. Entonces cerró el rollo y declaró, Lucas 4:21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Era una afirmación ociosa? ¿Cómo fue el ministerio de Jesús? ¿Satisfizo realmente las necesidades de los hombres? No hay registro de que alguien haya acudido a Jesús por sanación y no la haya recibido. San Lucas dice que la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Los cuerpos tullidos eran restituidos, los músculos mustios eran renovados. Por el mero toque de su mano o una palabra de sus labios, los ciegos podían ver, los mudos cantar y los sordos oír. Cierto día se paró ante la tumba de un hombre que había estado muerto por 4 días, y cuando lo llamó, Lázaro, sal fuera, el llanto y las lágrimas se tornaron en júbilo. Este era el ministerio típico de Jesús. Sus mensajes estaban llenos de gozo y optimismo. A los que estaban deprimidos les decía, andad con alegría. A los que estaban cargados les decía, no te preocupes, levanta el ánimo.
oh no se turbe tu corazón. Jesús aceptaba a la gente tal como era, cualesquiera fueran sus fragilidades, y porque las aceptaba con amor y comprensión, eran transformadas. Cierto día, por ejemplo, una mujer adúltera fue llevada ante Jesús por un grupo de acusadores que eran justos en su propia opinión, esperando que Jesús la condenara a muerte. Pero Jesús se detuvo y comenzó a escribir sobre la arena las bochornosas vidas de los acusadores. Uno tras otro, los acusadores se alejaron. Y volviéndose hacia la mujer que temblaba en el suelo, paralizada por el terror, Jesús le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Sí, Isaías había profetizado años antes que el ungido vendría a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Sin embargo, la evidencia más detallada que prueba su divinidad se encuentra en su muerte y resurrección. En el libro de los Salmos se predice la identidad del que había de entregar al Mesías miles de años antes que el evento ocurriera. Salmo 41:9. El hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y San Mateo nos cuenta cómo se cumplió esta profecía. Mientras la turba airada con sus espadas y palos ascendía a la ladera del monte, los discípulos estaban sorprendidos al ver a Judas, uno de los propios discípulos de Jesús, al frente de la turba como uno de sus líderes. Había participado en la última cena con ellos pocas horas antes. Y cuando Jesús caminó tranquilamente hacia la banda, le preguntó lo que aparece en Mateo capítulo 26, versículos 49 y 50. ¿A quién buscáis? Y desde el fondo llegó el grito: ¡A Jesús! Entonces Judas dijo: «Salve, maestro», y le besó. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Pero sabes que hasta el precio de la traición había sido profetizado con siglos de antelación, incluyendo en qué se gastaría el dinero? Vayamos a Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y Mateo da detalles de la traición de Judas, Mateo 26, 14 y 15. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: «¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré». Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Pero después de que Jesús fue condenado, Judas regresó al principal de los sacerdotes y dice Mateo 27, 5 al 7, «Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó». Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: «No es lícito echarlas al tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre». Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Una vez más, vemos cómo el Nuevo Testamento registra los cumplimientos de las predicciones del Antiguo Testamento. Amigo y amiga, solo el preconocimiento divino podría haber dado detalles tan precisos. Isaías había profetizado acerca del Mesías lo siguiente, Isaías 56. «Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos». Y San Mateo brinda detalles de aquella noche. Jesús, maniatado como un criminal común, fue llevado ante Caifás, donde lo juzgaron ilegalmente en medio de la noche. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. En la mañana siguiente, lo llevaron ante el gobernador romano Pilato. Pero cuando los falsos testigos testificaron contra él, Jesús no dijo palabra. Luego el rey Herodes se mofó de él y en una burla cruel lo vistió con ropas reales. Entonces lo regresaron a Pilato, quien dijo que no podía encontrar ninguna falta en él. Sin embargo, lo hizo azotar.
Finalmente, Pilato le planteó una elección a la airada multitud. ¿Liberaré a Jesús o al notorio criminal llamado Barrabás? Y la multitud gritó: Barrabás. Crucifícale, crucifícale, gritaron. ¿Sabes que cientos de años antes de que los romanos hubieran siquiera inventado la cruz o la crucifixión como medio de castigo capital, el salmista había predicho la forma en la que matarían a Cristo? El método común empleado por los judíos era el apedreamiento. Pero sigamos los pasos de Jesús y veamos qué sucedió con relación a su muerte. David había escrito, Salmo 22:16, horadaron mis manos y mis pies. Y Mateo nos dice que le colocaron una corona de espinas sobre la frente y que lo golpearon en la cabeza. Y en el Calvario, Jesús les permitió a los soldados mansamente que introdujeran los clavos en sus manos y pies. El discípulo Tomás fue testigo de ello, y después de su resurrección, le dijo a Jesús: «Oh, si yo no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos, no creeré». Cristo fue crucificado, amigos. Sus manos y sus pies fueron atravesados por los clavos, cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento. El rey David dijo que sucedería con las vestiduras, que harían con las vestiduras del Mesías 1000 años antes de la muerte de Jesús. Mira, Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Juan, un testigo presencial, cuenta lo que sucedió en la cruz. San Juan 19:23 y 24. Tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. El Antiguo Testamento también predijo algunas de las palabras que Jesús habría de pronunciar mientras pendía de la cruz. Y regresamos nuevamente a Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas de las profecías relativas al Mesías estaban totalmente fuera del control humano de Jesús. Por ejemplo, humanamente no hubiera podido arreglar el lugar de su muerte, la forma de su nacimiento, su traición, los acontecimientos que rodearon su muerte. Sin embargo, uno de los factores más decisivos que prueban sin sombra de duda que Cristo fue enviado por Dios y que era el verdadero Mesías, se encuentra en el tiempo de su llegada. Porque después que los judíos fueron llevados a la cautividad de Babilonia, el ángel Gabriel le dijo al profeta Daniel el tiempo exacto de la llegada del Mesías. Y eso lo encontramos en Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 69 semanas en total equivalen a 483 días, y en la profecía bíblica un día equivale a un año. ¿Recuerdas Ezequiel 4:6? Día por año te lo he dado. Así que habría 483 años desde la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén hasta que apareciera el Mesías. Y el decreto, amigos, fue promulgado por el rey Artajerjes en el año 457 a.C. Y los 483 años más tarde, llegamos al 27 después de Cristo, cuando le añadimos esa cantidad de años. Ahora bien, sígueme con atención. Mesías en hebreo o Cristo en griego significa el ungido. ¿Y cuándo fue ungido Jesús? San Lucas lo señala. El momento exacto, el año exacto. San Lucas capítulo 3 versículos 1 en adelante. En el año 15 del imperio de Tiberio César, que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en el momento de su bautismo en el Jordán. Y Pablo declara: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ahora bien, hagamos un poco de aritmética, si te gustan las matemáticas.
Tiberio César comenzó a reinar en el 12 a.C. Y Lucas dijo que Jesús fue bautizado en el 15º año del gobierno de Tiberio, lo cual nos lleva hasta el año 27 después de Cristo. Como ves, la profecía de los 483 años se cumplió al pie de la letra, probando ciertamente que Jesús era quien él decía ser. Y la última parte de la profecía afirmaba que 3 años y medio más tarde el Mesías moriría en medio de la 70ª semana de esta profecía. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. ¿Sabes que esta profecía se cumplió con total exactitud? Jesús murió el 14 del primer mes del calendario judío en el año 31 después de Cristo. Y Marcos registra lo que ocurrió en el templo en el momento de la muerte de Cristo. San Marcos capítulo 15, versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Esto indicaba que los israelitas ya no necesitarían de sacrificios para demostrar su fe en un Salvador futuro, porque el Mesías, el verdadero Cordero sacrificial, había sido sacrificado aquel día en el Calvario. Los sacrificios deberían cesar y cesaron. Aquel santuario terrenal era solamente un tipo, una imagen, una ilustración del santuario celestial, del que nos habla el libro de Hebreos. ¿Sabes que la mayoría de las personas no sabe que existe un santuario celestial en el cual el Señor Jesús está intercediendo, al cual ascendió tras su resurrección? Y allí subió para comenzar su ministerio como nuestro gran sumo sacerdote celestial. Aunque hay varios versículos que describen esta realidad con bastante detalle, todavía hay algunos que desconocen esto. En primer lugar, amigos, el santuario terrenal era una sombra o figura, un ejemplo o tipo o representación de la realidad celestial. Pero el santuario terrenal fue realizado según el diseño del tabernáculo celestial que ya existía, o sea, del original. Y cuando nuestro Señor colgaba de la cruz, con su espalda lacerada por el cruel castigo, sus manos y sus pies atravesados por los clavos, su cabeza herida por las espinas, soportando las burlas y los insultos de la multitud, podía haber llamado a 10,000 ángeles para que destruyeran el mundo y lo libraran. Pero no hubiera podido salvarse a sí mismo y salvarnos a nosotros también. ¡Cuánto amor! Jesús hizo hombre, siendo Dios, para pertenecer a la familia humana y poder salvar a todos sus hermanos y hermanas. Esa es la gran verdad del santuario celestial. Jesús transforma la vida de cada persona que lo acepta e impacta positivamente en cada familia. Cambia el carácter, mejora las relaciones, une con lazos de amor y bondad inquebrantables. Es más, pregunto, ¿no te gustaría poder abrazar en el cielo a tus padres, hermanos, hijos, sobrinos? Jesús puede obrar ese milagro y Él lo hará. Es por eso que la canción de hoy se titula Que mi hogar sea tu casa. Con tu amor, hoy Señor, has llenado mi hogar, y al mirar hacia atrás, puedo verte a través de ese amor que has puesto en nosotros hoy. Y por eso, gran Dios, hoy me rindo ante ti, mi familia te doy.
Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por enviar a tu Hijo a esta tierra para traernos esperanza. Ciertamente lo confesamos como el Mesías de nuestras vidas, nuestro Salvador, Señor, nuestro sumo sacerdote y Rey próximo a venir. Ayúdanos a reflejar su carácter de amor y bondad, para que nuestras familias y seres amados también puedan conocerle y ser salvos. En su santo nombre oramos. Amén. Bueno, nos despedimos ya. Como siempre, gracias por haberme acompañado en el tema de hoy y te espero en el próximo programa de Palabras de Vida. Recuerda, Jesús es tu creador. Y si tú le dejas, Él es tu Salvador, tu mejor amigo, tu abogado y defensor. No hay nadie como Él. Muy pronto volverá a buscarte. Ojalá hayas aceptado su regalo de salvación y quieras ir con Él. Dios te bendiga.